Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el Centro de Medicina Hiperbárica en su programa Oxivida. Me encuentro con el doctor Oxígeno y aquí en el programa del día de hoy pues vamos a informarle cosas muy importantes en beneficio de su salud y de su bienestar. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Aquí con ganas de informar un poquito acerca de lo que sabemos, de lo que nos gusta y darles un poquito de información, ¿verdad? La semana anterior estuvimos conociendo en el primer episodio del programa pues todo acerca de la historia de la medicina hiperbárica en nuestro país, de los padres de la medicina hiperbárica, donde pues hablamos del doctor Santiago Enríquez, entre otros, ¿verdad? De cómo llega la medicina hiperbárica a Costa Rica gracias al doctor Santiago, procedente desde Cuba. Y bueno, pues todos los beneficios que eso ha generado desde la fundación de este Centro de Medicina Hiperbárica en el 2001 hasta la fecha. Hay cientos de historias de personas pues que se han visto favorecidas a través de este procedimiento. Doctor, queremos agradecer a todas las personas que ya se han puesto en contacto con nosotros a través de los diferentes canales que tenemos en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram. ¿Qué es la medicina hiperbárica? Cuéntanos. Rodrigo, la medicina hiperbárica es la rama de la medicina que trata y algunas enfermedades las cura con oxígeno a alta presión. Vamos a definir que la medicina hiperbárica, para que pueda ser ejercida, necesitamos un instrumento médico que en este momento lo vamos a catalogar como cámara hiperbárica. Y la cámara hiperbárica tiene varias connotaciones. La cámara hiperbárica puede ser monoplaza, que es para una sola persona, o multiplaza, que es para dos o más personas. Sin ese aparato nosotros no podemos ejercer la medicina hiperbárica. Nosotros no podemos tratar pacientes si no contamos con esa herramienta médica que vamos a denominar cámara hiperbárica. ¿Qué es lo que sucede? ¿La persona o las personas entran en esa cámara y qué es lo que sucede? Rodrigo, le cuento. Nosotros somos un centro de medicina hiperbárica, bueno, de muchos años. Ya tenemos 22, 23 años de estar en el mercado. El primer centro de medicina hiperbárica de Costa Rica y uno de los primeros centros de medicina hiperbárica de Centroamérica. Hoy en día las cámaras de nosotros son cámaras de alta presión, son cámaras que ejercen una presión hasta 2.8 a 3 atmósferas y la mayoría de enfermedades están siendo tratadas arriba de 1.6, de arriba de 1.5 atmósferas hasta 2.5, 2.8 atmósferas. Esto lo que quiere decir es que el Centro de Medicina Hiperbárica cuenta con las cámaras necesarias para tratar prácticamente todo este tipo de enfermedades. Correcto, y obviamente contamos con todos los permisos del Ministerio de Salud, con todos los permisos a nivel internacional de la UNDERCID, de la Asociación Europea y de la FDA de Estados Unidos. Muy bien, ¿qué tipo de padecimientos, qué tipo de enfermedades favorece el tratamiento de la medicina hiperbárica? Rodrigo, hay consensos. Existe el consenso europeo y existe el consenso norteamericano, el consenso estadounidense, que han venido durante muchos años haciendo estudios y en retrospectiva de ciertas patologías que no tenían una base de tratamiento convencional, y desde 1940, 1954, como le mencioné anteriormente, Rodrigo, la medicina hiperbárica ha tenido sus altos y sus bajos, ha sido una lucha constante contra el oscurantismo, contra la desinformación, contra las malas políticas. Se ha tenido que luchar contra cosas externas. Hasta con ciertos intereses. Hasta con ciertos intereses. Y
Después de la pandemia hemos visto un resurgimiento importante de lo que es la medicina hiperbárica de alta presión. ¿Por qué yo hago la salvedad entre alta y baja presión? Porque hay cámaras monoplazas que vamos a denominar cámaras monoplazas flexibles o transportables o máquinas que ejercen una presión no más allá de 1.5 atmósferas. Por definición, medicina hiperbárica es arriba de 1.45 atmósferas. O sea, si esas cámaras llegan a 1.5 atmósferas, pues pueden tratar enfermedades hasta 1.5 atmósferas. Sí, no alcanzan a tratar otro tipo de enfermedades, aunque sí funcionan para algunas. Correcto. Claro. Entonces, obviamente la experiencia de nosotros es con cámaras monoplaza y multiplaza de alta presión. Que llegan hasta 2. Inclusive tuvimos la oportunidad de tener aquí en el centro una cámara multiplaza, que esa cámara presurizaba hasta 6 atmósferas. Que llegaban hasta los jugadores de Saprissa, los jugadores de la liga y entraban ahí. Es correcto, porque se podía entrar en grupo, ¿verdad? Entonces, con una misma patología, entonces... Porque eso es importante, doctor, no solo para enfermedades o padecimientos, sino para restaurar, ¿verdad? Por ejemplo, un jugador que ha tenido pues un partido, ha tenido una jornada muy intensa, aquí viene a recibir el oxígeno, ¿verdad? De estas cámaras hiperbáricas, y pues eso ayuda a que vuelva a restablecerse, ¿verdad? Esa es una de las indicaciones, Rodrigo, esa es una de las indicaciones. Cuando yo le comentaba del consenso estadounidense y el consenso europeo, que de hecho los europeos tienen un número mayor de patologías de darle tratamiento que los estadounidenses. Nosotros, la escuela de nosotros viene de la escuela rusa, nosotros venimos de la escuela cubana que trajo el doctor, y entonces nosotros nos preparamos bajo esos lineamientos, por decirlo así. Sin embargo, nosotros nos hemos impregnado de la información tanto estadounidense como europea, digamos. Hemos tenido mucha información de España, hemos tenido mucha información de Argentina con los referentes, mucha información de México con sus referentes. En España el señor Jordi de Sola, el doctor Jordi de Sola, de México el doctor Cuauhtémoc Sánchez, que trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal, de la doctora Nina Sobotina. En Costa Rica existen 2 especialistas, 3 especialistas como tal, el doctor Gerald Smith, que trabaja en el Centro de Medicina Hiperbárica del Hospital CIMA San José, el doctor Jason Meléndez, que trabaja para la Caja Costarricense del Seguro Social, y la doctora Fabiola Murillo, que en este momento está pasando por una circunstancia de salud que no está ejerciendo la medicina. Y de mi parte, que soy el director médico del Centro de Medicina Hiperbárica de acá, de Santiago Enrique Romero. ¿Por qué le dejamos el nombre? Porque por homenaje al doctor Santiago Enrique Romero. No, y que además a través de la doctora Alina Enríquez, ¿verdad? Que es la hija de don Santiago, que es la que mencionábamos en el episodio anterior, quien decide continuar con este legado del doctor, que, bueno, pues ponen en funcionamiento este servicio, y que hoy por hoy, pues ha venido, como usted muy bien lo decía, al referirse sobre los diferentes lineamientos de los estudios en los diferentes países que ya han puesto en práctica acá, pues definitivamente un servicio mejorado y que evoluciona justamente gracias a la dirección de la doctora Alina Enríquez y su persona, doctor Oxígeno, con los diferentes tratamientos que da la cámara hiperbárica. Conversábamos ante cámaras la importancia de la doctora Alina Enríquez en asumir un reto, porque en realidad, Rodrigo, un reto sumamente importante, de la cual ella está sumamente capacitada por la experiencia adquirida con el roce que tuvo con el doctor, con la experiencia en la curación avanzada de heridas,
con la experiencia en los tratamientos de oxigenación hiperbárica y obviamente de ver la evolución de miles de pacientes que se han visto beneficiados con el tratamiento. Usted me hacía la pregunta de qué tipo de enfermedades se tratan con oxígeno hiperbárico. Le mencionaba que los europeos son un poco más abiertos a tratar otro tipo de enfermedades, que en el libro del doctor Santiago Enríquez el doctor lo menciona como usos poco frecuentes. Sin embargo, hoy en día esos usos poco frecuentes son parte importante del tratamiento y de la evolución satisfactoria que han tenido muchos de los pacientes que se tratan acá. Obviamente es el estándar GOL para algunas patologías que vamos a denominar indicaciones tipo 1, ¿verdad? Las indicaciones tipo 1 son aquellas en las cuales si el paciente no es tratado inmediatamente, el paciente fallece o queda severamente secuelado. ¿Cuáles patologías, Rodrigo? Accidentes de buceo. Los accidentes disbáricos es una de las patologías por la cual nació la oxigenación hiperbárica. Obviamente nosotros tenemos capacidad para atender una parte de esos accidentes de buceo. El que tiene el equipo idóneo para tratar los accidentes de buceo graves, que gracias a Dios son los mínimos, es el Centro de Medicina Hiperbárica del Hospital CIMA San José. Ellos tienen el equipo con respiradores, con monitoreo no invasivo, que es un equipo especial que se introduce dentro de la cámara. Ya para esos casos. Ya para esos casos muy complicados. Claro. Los casos tipo 1, tipo 2, nosotros los podemos tratar. Accidentes de buceo. Pero también, Rodrigo, hay intoxicación aguda por monóxido de carbono y humo, que eso es una patología que se está viendo con mucha frecuencia. Y expliquemos un poco, doctor, de qué se trata ese tipo de patología, porque cuando hablamos de intoxicación, ¿verdad?, por monóxido de carbono y por humo, pues nos hacemos la pregunta, bueno, ¿eso qué es? Son pacientes que tienen contacto con esa molécula, el monóxido de carbono, que es un producto de desecho de la combustión de algunos motores y de algunas máquinas. Hace poco tuvimos un evento en donde unas personas se metieron a una cabina, dejaron el motor del carro en función y amanecieron fallecidos al día siguiente. El humo del vehículo. El humo del vehículo. Esa es una intoxicación por monóxido de carbono. Igual se presentan en incendios, claro. Igual se presentan, ¿verdad? El humo, por ejemplo, correcto. No solo de la combustión. En los Estados Unidos sucede mucho, por ejemplo, la calefacción en los Estados Unidos. Sabemos que en épocas frías, bueno, la gente deja motores o mismos vehículos encendidos y eso le ha provocado la muerte a muchas personas. Bueno, también esa patología se corrige con la cámara hiperbárica. Es una indicación tipo 1. Otra indicación tipo 1 es la embolia aérea. La embolia aérea generalmente es una patología iatrogénica, o sea que es provocada por algún tratamiento. Per se el tratamiento corre el riesgo de presentar ese tipo de patología y eso se ve más frecuentemente en craneotomías, en quirúrgicas, ¿verdad? Cuando a una persona le realizan una craneotomía específicamente sentado el paciente, entonces quedan burbujas de aire intracraneal y la cámara pues cura ese tipo de patologías. Otros pueden ser embolismos aéreos provocados por infusión de medios de contraste que quedan residuos de aire y esos residuos de aire provocan burbujas en el torrente sanguíneo y provocan problemas neurológicos y vasculares de enfermedades, ¿verdad? Doctor, cuando usted dice que la cámara hiperbárica está hablando del grupo 1, es decir, el tipo de patologías que la cámara hiperbárica sí o sí hace la diferencia entre la vida y la muerte. Correcto. Y la otra es una entidad que se llama mionecrosis clostridial, que es una enfermedad aguda, mortal
incapacitante que si el paciente se logra captar en el momento preciso, es una patología que hace totalmente la diferencia entre la vida y la muerte y la amputación de una extremidad. Entonces, esas son las indicaciones. Que si no hay cámara hiperbárica, el paciente queda fallece, muy secuelado, o en su peor desenlace fallece. Luego tenemos otro grupo de patologías. Correcto, vienen las patologías tipo 2, esa es la clasificación americana, ¿verdad? Porque la clasificación europea, ya ahorita vamos a hacer un poquito la diferencia, tiene amplitud con respecto a lo que son daños de tejidos irradiados, ¿verdad? Entonces ellos hacen una subclasificación muy bonita que a mí me gusta. Sin embargo, para simplificar, vamos a basarnos un poco en la clasificación de la Asociación Americana, ¿verdad? De la medicina hiperbárica. Mencionábamos por ahí ya tipo 2, que hace mucha la diferencia si el paciente lleva el tratamiento. O sea, ¿qué significa? No es lo mismo una evolución de un paciente con cámara que sin cámara. Va a durar un poco más, va a quedar más secuelas. La diferencia es muy notable. Podríamos decir que esta segunda clasificación sería entonces aquella donde el tratamiento de la cámara hiperbárica es complementario. Tal vez que hace mucho la diferencia de si se mete la cámara o no. Pongamos un ejemplo. El edema cerebral de cualquier índole, traumático, infeccioso, por cáncer, hace mucho la diferencia, porque uno nota verdaderamente cuando uno mete un paciente con edema cerebral cómo son los síntomas previos y cómo son los síntomas posteriores. El paciente evoluciona espectacularmente bien. Pero vamos ahora a una enfermedad que ha sido en estos tiempos prácticamente, hace unos años yo prácticamente 1 o 2 por año veía una sordera súbita, neurosensorial aguda. Hoy en día prácticamente todas las semanas veo sorderas súbitas, no solo captadas por mi persona, sino también referida por otros especialistas. Es más común ahora. Es más común. Y esto, posterior a la pandemia, ¿verdad? Pienso que hay una colonización neuronal del virus y que queda residualmente. Entonces estos son 2 pacientes. Otra connotación, estos tipos de pacientes generalmente eran pacientes añosos, arriba de la 5ª década de vida. Ahora no, estamos recibiendo gente joven, 18, 19 años, y que no están resolviendo como uno debería haber una resolución con respecto a la sordera súbita neurosensorial. Pero también hay trombosis de la arteria central de la retina, también hay el paciente gran quemado, injertos y colgajos comprometidos, retardos de cicatrización, que ahí hay toda estética, cirugías de estética, me parece que por ahí injertos y colgados comprometidos nos había comentado usted, claro. Y todos los procedimientos estéticos como coadyuvante para profilácticamente no se produzcan los daños, sino que también podemos tratar y curar complicaciones que tienen ese tipo de cirugías o de procedimientos. Bueno, ustedes, como se estarán dando cuenta en el programa del día de hoy, el servicio o la medicina hiperbárica está ayudando a muchísimas personas en diferentes enfermedades y padecimientos, y todavía faltan otros grupos del cual el doctor nos va a seguir comentando. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor, y quiero que también usted toque, no sé, como usted guste, de manera amplia o rápida, esta pregunta. Y es, hemos podido darnos cuenta de que la medicina hiperbárica está ayudando a pacientes tanto que han sufrido COVID como también post vacuna. Y de eso quiero que nos hable también, doctor. Sí, Rodrigo, excelente pregunta, porque la medicina hiperbárica ha sido una cosa prepandemia y es otra cosa pospandemia.
Pero antes de entrar en ese tema de COVID, quisiera referirme a que hay patologías, por ejemplo, como el pie diabético, que es prácticamente una de las cosas que más vemos nosotros. Vemos trastornos de la cicatrización, como por ejemplo úlceras venosas, úlceras mixtas, arterial y venosa, úlceras por decúbito, que son muy complicadas de tratar. Nosotros tenemos 20 años de estar ejerciendo la curación avanzada de heridas, complementándolas con oxigenación hiperbárica, que la evolución es una con y sin cámara hiperbárica. Notoria completamente. Totalmente. Obviamente hay otras entidades como el daño provocado radioinducido por el tratamiento con radioterapia, que es otro tema muy importante al cual nos estamos dedicando, le estamos dedicando mucho de nuestro tiempo, que son patologías de pacientes que han tenido cáncer de cabeza y cuello, cáncer de próstata, cáncer de mama, cánceres que han sido irradiados y que posteriormente la radiación les provocó un daño a nivel de órganos, piel. Que suele suceder. Es muy frecuente, digamos, en este tipo de patología. Entonces hoy en día estamos tratando complicaciones de radioterapia. ¿Qué hace la cámara hiperbárica, por ejemplo, en un paciente que ha sido irradiado? Bueno, a nosotros nos llegan pacientes referidos específicamente de maxilofacial. Son pacientes que han tenido tumores de cabeza y cuello y han sido irradiados porque es parte del tratamiento. Entonces, a ellos no se les puede, por ejemplo, a esos pacientes no se les puede realizar una limpieza dental, una extracción dental, por el riesgo aumentado o de fracturar, o de crear fístulas, o de crear úlceras, que por ser un tejido muy dañado por radiación, queda muy sensible al daño. Entonces, profilácticamente hemos estado utilizando la cámara para hacer ese tipo de procedimientos, quitar fístulas, hacer extracciones dentales, hacer cirugías de hueso, implantes de dientes, y prácticamente hoy en día tenemos un grueso de la población tratado por daño secundario a radiación. Tenemos pacientes que han sido irradiados por cáncer de próstata o cáncer de útero o cáncer cervicuterino, en donde han sido irradiados también aledañamente ciertos órganos, la vejiga, el recto. Entonces son pacientes que tardíamente, después de los 6 meses o después de un año, después de 6 años, en algún momento después de haberse curado, empiezan con sangrados rectales, con sangrados en la orina, vamos a definirlos como hematuria y rectorragia, que el único tratamiento para curar esa entidad es la oxigenación hiperbárica. Ya hay ciertos protocolos para realizarlo. Dentro de esa gama de patologías mencionamos, aparte del pie diabético, aparte de los tejidos irradiados, que es todo un tema, es de las cosas que más estudios tiene a nivel mundial, es de las cosas que más se ha estudiado, y eso fue un médico brasileño el que descubrió el uso en Latinoamérica, el uso de la medicina hiperbárica en tejidos irradiados. Pero también tenemos por ahí la anemia por pérdida excepcional de sangre. Hay muchos estudios en donde pacientes, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos no reciben transfusiones sanguíneas, tratamos este tipo de pacientes que han tenido un sangrado digestivo alto, un sangrado digestivo bajo o una pérdida seccional por una metrorragia disfuncional. Entonces hemos tenido que darle cámara y ponerle otro tipo de tratamiento porque ellos no reciben transfusiones. Y eso ayuda a que la sangre se regenere. Eso me parece increíble. De hecho, doctor, revisando el libro del doctor Santiago Enríquez, hay casos, hemos visto imágenes en donde llega un paciente con esto de la diabetes, con heridas que realmente son muy complejas, ¿verdad? A cómo llegan a ponerse,
y a través del tratamiento de la medicina hiperbárica hay un antes y un después, y es realmente un milagro lo que sucede. Posteriormente, cuando desarrollemos cada uno de los temas, vamos a presentar casos y obviamente el testimonial de algunos pacientes que se han visto beneficiados. Un 90%, 95% de los pacientes que vienen se curan de su patología, y otros pues obviamente vamos tratándolos con el tiempo y ahí vamos mejorando su calidad de vida. Yo creo que ya podríamos contestar la pregunta del COVID y las vacunas del COVID, que también la cámara hiperbárica ha permitido favorecer todo este tipo de Vamos problemas. a dejar ese tema de último porque es un tema que se los trae, porque antes que eso tenemos entidades muy complicadas y muy frecuentes. Por ejemplo, tenemos las isquemias traumáticas agudas, como el síndrome de aplastamiento, que es una indicación precisa para esos politraumatizados, accidentes de tránsito, claro, accidentes laborales, esos pacientes, esos pseudoamputados, ¿verdad?, que quedan ahí guindando de una arterita. Esos pacientes se ven beneficiados. El gran quemado, el paciente gran quemado se ve beneficiado del tratamiento de cámara hiperbárica. Quemaduras de cualquier grado. Quemaduras, específicamente miembros superiores, miembros inferiores, cara, tórax, abdomen, ¿verdad? El gran quemado. Y es que por ahí leí también en el libro de este doctor que las personas, por ejemplo, que tienen quemaduras muy severas, al recibir la oxigenación, pues los tejidos se regeneran más rápido. Sí, vamos a entrar en un tema después de la fisiopatología. Hoy la osteomielitis crónica, por ejemplo, la osteomielitis crónica muy temida, ya sea de mandíbula, ya sea de miembros inferiores, es una entidad que poco se cura y al final termina en amputación. Con la cámara hiperbárica, obviamente es un pilar, o sea, del tratamiento, asociado a cirugía, asociado a antibiótico terapia, pues la evolución de los pacientes es muy satisfactoria. Por ahí tenemos también todo lo que son isquemias crónicas, ¿verdad? Que son los pacientes viejitos o pacientes que tuvieron una amputación y se les volvió a poner su dedito, o que delimitaron esos, por decirlo así, los dedos negros, ¿verdad? Los dedos negros que se momificaron. Entonces la cámara o la oxigenación hiperbárica lo que hace es delimitar el tejido bueno del tejido malo. Entonces es muy fácil para el cirujano llegar y poder realizar un procedimiento mínimamente invasivo sin correr y poner en riesgo la vida del paciente, y que esa maravilla lo hace la oxigenación hiperbárica. Por ahí nos queda también patologías como, por ejemplo, vamos a entrar ahorita en el COVID, pero en gastroenterología tiene sus indicaciones en neurocirugía y neurología, tiene sus indicaciones en medicina del deporte y en fisiatría, y tiene sus indicaciones en oftalmología. Entonces podemos tener como coadyuvante, ¿verdad?, y hace mucho la diferencia en este tipo de patologías. Ahora, cuando llega el COVID, yo tenía una hipótesis con respecto al tratamiento del COVID agudo, ¿verdad?, porque estamos hablando de que en ese momento era un tabú, ¿verdad?, el tratar la patología de COVID, la cual hicimos una experiencia muy rica con pacientes agudos, ¿verdad? Se le pudo salvar la vida a mucha gente con oxigenación hiperbárica, y posteriormente las secuelas, ¿verdad? Las secuelas, el oxígeno dependiente, el paciente que venía prácticamente igual a como entró al hospital, esos pacientes mejoraron su calidad de vida y su ser con la oxigenación hiperbárica. De hecho, creamos protocolos que venían dispuestos para oxigenación hiperbárica en cámaras multiplaza. Nosotros lo adaptamos a cámara monoplaza y pudimos ayudar a un número de población en donde se vio beneficiado del tratamiento. Bueno, yo creo que el tema COVID y el tema efectos de la vacuna COVID
relacionados con la cámara hiperbárica. Yo creo que es todo un tema para un programa, doctor. ¿Qué le parece si en el próximo programa tratamos justamente el episodio siguiente este tema? Porque realmente es muy amplio. Ahora, Rodrigo, no es una indicación ni tipo 1, claro, ni tipo 2, pero vimos que los resultados que obtuvimos fueron resultados muy satisfactorios y podemos recomendarla, ¿verdad?, en todo su ciclo de infección inicial, la etapa aguda, la etapa subaguda e inclusive hasta la etapa crónica, que puede ser hasta 12 semanas posterior a la infección o de que haya pasado la enfermedad y hayan quedado muchas secuelas. Entonces, es un tema que se las trae porque, como le digo, no es una indicación ni tipo 1 ni tipo 2, pero el comportamiento de los pacientes cuando fueron tratados se les salvó la vida. Algunos, otros mejoraron notablemente sus secuelas. Entonces, obviamente el doctor en su libro plasma lo que él dice, usos poco frecuentes. Sin embargo, él desde el 89 al 99 que ejerció en el Hospital Hermanos Almejeiras en Cuba, esos usos poco frecuentes son los que ahorita en la Asociación Americana de Medicina Hiperbárica está estudiando para ver si los puede introducir en una indicación tipo 2. Usos poco frecuentes: enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, autismo, migrañas, osteoartrosis, patología neurológica lumbar, hernias de disco, patologías, neuropatías periféricas de cualquier índole, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, esclerosis sistémica progresiva, fibromialgia, enfermedad de Lyme, y por ahí me queda picadura de la araña viuda negra. Mire, o sea, son indicaciones y usos poco frecuentes. Obviamente por ahí mordeduras de serpientes que provocan lesiones en tejido celular subcutáneo y a nivel muscular extensas. Esas patologías se ven beneficiadas enormemente con la oxigenación hiperbárica. Bueno, amigos y amigas, llegamos a la parte final del programa del día de hoy, el episodio 2 de Oxivida. Como ustedes podrán notar, aquí hay mucha materia sumamente importante para que ustedes pues puedan conocer, y para el próximo programa les prometemos entonces hablar acerca de los grandes beneficios, demostrados beneficios que ha tenido la medicina hiperbárica en pacientes COVID y post vacuna COVID. De eso hablamos la próxima semana. Esperamos que ustedes nos sigan en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también se comuniquen con nosotros para todas las preguntas. Gracias al doctor Oxígeno, gracias a la doctora Alina Enríquez y a todo su equipo del Centro de Medicina Hiperbárica. Nos vemos la próxima semana.